No quiero más vivir así, ahora quiero renacer, quiero cambiar mi vida. Renacer, con ese Dios voy a luchar, y todo sacrificaré, ahora sé que venceré. Quisiera perdón, ahora ahora soy un príncipe, sin nada estoy, nada me detendrá, nací para conquistar. Dame otro nombre, no yo creo mi bendición, cambia mi historia, y me la voy a mostrar toda mi fuerza, aunque sea cantor, ahora desengañador, ahora soy un príncipe. Nací para conquistar. Dame otro nombre, no me dejes subir, yo quiero mi bendición, cambia mi historia, y me la voy a mostrar toda mi fuerza. Dame otro nombre, no me dejes subir, yo quiero mi bendición, cambia mi historia, y me la voy a mostrar toda mi fuerza, y me la voy a mostrar toda mi fuerza. Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor, y busquen en sus Biblias el libro de Génesis en el capítulo 25, versículo 24. Ahí en su Biblia, por favor. Rebeca estaba embarazada. En su vientre, 2 bebés. Y cuando nacieron, así sucedieron las cosas. Cuando se cumplieron sus días para que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. El primero al salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. El nombre Esaú tiene este significado: hermoso, rubio, velludo. Así se llamaba el primero, el que nació antes, el primogénito, el primer hijo, Esaú. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Jacob significa el tramposo, el que vino agarrado al talón. Su nombre no tenía un buen significado: engañador, embustero, deshonesto, tramposo.
porque vino agarrado al talón de su hermano mayor. Así vinieron estos dos gemelos al mundo, pero eran totalmente diferentes. Dice aquí que Isaac tenía 60 años de edad cuando ella, Rebeca, los dio a luz. Los niños crecieron. El mayor, ¿cómo se llamaba? Esaú, rubio, velludo, todo fuerte, un chico estrella, habilidoso con la lanza, con la flecha. Dice ahí que fue hombre de campo, dominaba todo sobre la agricultura y un cazador experto. Cazaba venados, cazaba otros bichos, animales de diferentes especies. Y la diferencia del Esaú, del mayor, con Jacob, el menor, era grande, porque al pequeño, al menor, a Jacob, él era un hombre tranquilo y habitaba en tiendas. Con este sello de tramposo, eso le bajó la autoestima a Jacob, como que viviera siempre a la defensiva, retraído, tímido, cohibido, siempre acusado: tú eres un tramposo. Y Jacob siempre, usted ya se sintió excluida, rechazado. Entonces usted puede entender lo que Jacob sentía. Para confirmar eso que le estoy diciendo, que no es invención de mi mente, el texto sagrado, la Biblia dice: Isaac, ¿quién era Isaac? El papá de los dos. Isaac amaba ¿a quién? Al velludo, al rubio, al cazador, al valiente, al fuerte, al experto. Papá tenía orgullo. A donde papá iba, llevaba a su hijo Esaú. Este es mi campeón. Este sabe manejar la espada, la lanza, el arco, la flecha. Este es mi muchacho. Viva mi muchacho Esaú. Era un trofeo que el papá exponía y mostraba a todos su maravilloso hijo Esaú. Mas a Jacob lo excluía. No lo llevaba a Jacob con él. No tenía el mismo trato hacia Jacob. Entonces Jacob se cohibía, como la tortuga en su casco, como el caracol en su casco. Allí Jacob se quedaba en su vida de timidez y hogar. Tanto que Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero la mamá Rebeca amaba a Jacob. Claro, ella sentía lástima. Si los dos son hijos, ¿por qué papá prefiere al uno y desprecia al otro? Entonces la mamá decía: ven hijo, ven para acá conmigo. Y él creció agarrado de la falda de su madre. Y mamá se preocupaba con él, con su vida, con su futuro. Y le enseñaba a tener fe en Dios. El hermano mayor, el fuerte, el cazador, podía defenderse en la vida. Él se creía autosuficiente, pero Jacob era retraído, cohibido, tímido, vivía en el hogar,
agarrado de la falda de su mamá. Cuando papá já estava viejo, ciego, entonces papá habló con el hijo mayor: tráeme una casa, prepara la carne para mí, que yo voy a comer, y yo voy a pasar para ti, hijo mío, Esaú, la bendición que va a garantizar tu futuro. Te voy a pasar el legado, la bendición de Dios que estuvo con tu abuelo Abraham, mi padre. La bendición que ha estado conmigo hasta aquí es la bendición que te garantizará tu futuro. Y para pasártela, ve, casa, tráeme algo para comer, que yo te voy a transferir la bendición. Pero Esaú toda su vida demostró que no creía y no valoraba esta bendición. Pero la mamá, preocupada con el futuro de Jacob, del tímido, del menor, llamó al muchacho y dijo: tu papá va a pasar la bendición para tu hermano. Mejor que la pase para ti. Tu hermano sabe defenderse en la vida. Tú necesitas esta bendición para asegurar tu vida y tu futuro. Pero mamá, ¿cómo vamos a hacer? Solo obedece lo que te digo. Ve al patio, trae un cabrito, lo voy a preparar como a tu papá le gusta. Tú vas a vestir las ropas de tu hermano, vas a presentarte a tu padre fingiendo ser Esaú, y tú vas a tomar la bendición que Esaú no valoriza y no cree, pero tú la necesitas. Entonces Jacob va, toma un cabrito, trae, mamá lo prepara. Jacob se viste con la ropa de su hermano, llega al papá que era ciego y dice: papá, aquí te traje la casa. Papá se sorprendió y dijo: ¿cómo tan pronto así? Y él mintió diciendo: ay, que Dios me ayudó y yo conseguí hacerlo rápido. Papá desconfiaba porque la voz del hijo seguro era una y la voz del hijo tímido era otra. Y así es hasta hoy. Una persona que es segura de sí, ella tiene una forma de hablar. Y la persona que es insegura tiene otra forma de hablar. ¿No es verdad? Todo seguro tiene seguridad en lo que dice, y todo inseguro tartamudea en lo que habla. Y así fue como Jacob llega a su papá y papá dice: déjame tocarte, déjame olerte para ver con quién estoy hablando. Si no estoy hablando con el tramposo de mi hijo menor. Entonces papá, por más que desconfiaba, cuando olió la ropa y tocó la ropa, dijo: bueno, seguramente este es Esaú, mi hijo. Y le pasó, le transfirió la bendición al menor, a Jacob, creyendo que lo estaba haciendo con Esaú, el mayor. Cuando Esaú llega de la cacería, que trae la comida para el papá, papá já havia comido e já havia transferido a bendição para el tramposo Jacob. E Esaú se sintió tan furioso que dijo: voy a matar a mi hermano Jacob. Y Jacob, para no morir en la mano de su hermano, decidió irse de la casa. Y 20 años se pasaron. Aquella bendición que el papá le pasó, le transfirió, le ayudó muchísimo a Jacob. Porque mismo saliendo de su casa, solo con la ropa de su cuerpo, sin pan, sin techo, sin dinero, Jacob fue a trabajar y se casó, se volvió a casar, tuvo 2 esposas, 11 hijos y se hizo riquísimo.
vino a tener ovejas, ganado, camellos, mucha riqueza. 20 años se pasaron. Mas en la cabeza de Jacob había un tormento. El corazón de Jacob era angustiado, porque las cosas materiales no son suficientes para traer al ser humano una vida plena. Una persona puede tener un carro de lujo en su garaje, una casa que sea una mansión con todo de lo de mejor. Una persona puede tener una cuenta en el banco con mucha plata guardada y aún así ser deprimida, insomnio, soledad, ansiedad y toda clase de malestares. Ese era Jacob. Para empeorar las cosas, cuando él pretende volver a la casa a buscar la paz con su hermano, él quería el perdón de Dios y el perdón de su hermano. Él preparó muchos regalos y mandó estos regalos para ver si podía con los regalos comprar el perdón, comprar la paz con su hermano. Pero su hermano había rechazado los regalos y cualquier acuerdo de paz. Más bien, Esaú contrató a 400 sicarios, a 400 matones. Y estos 400, encabezados por su hermano Esaú, venían a buscar a Jacob. Querían su cabeza, matar a toda su familia y quedarse con sus bienes. Muchas personas han sufrido amenazas, extorsiones. Muchas personas han estado corriendo peligro en sus vidas. Pero la persona de quien les hablo hoy es Jacob y su familia. Entonces Jacob, viajando con su familia, llega a un lugar llamado el Vado de Jaboc. Jaboc, la palabra original en hebreo, traducida para el español, significa vaciarse. El Vado de Jaboc era el lugar donde vaciarse. ¿De qué Jacob tenía que vaciarse cuando llegó a este vado, a este lugar? Vaciarse de sus pecados, de lo tramposo, de lo mentiroso, de lo que había hecho de mal, del apego de estar aferrado a su riqueza, a su familia, a sus bienes. Allí en el vado, Jacob tenía que estar despegado de todo, desprendido de todo y a solas con Dios. Y fue allí donde se vivió Génesis capítulo 32. Busque en su Biblia, por favor. Jacob llega al vado, deja su familia, deja sus bienes y se queda solo con Dios. En una madrugada de terror, de pánico, porque su hermano con los 400 estaban cada vez más cerca. Repito, matarían a su familia. Jacob moriría en aquel día cuando el sol naciera. Así que durante toda la madrugada Jacob comenzó a orar y a hablar con Dios. Señor, necesito tu perdón. Necesito que mi hermano cambie de idea, que mi hermano también me perdone. Necesito que salves a mi familia. Necesito que salves a mí mismo y a mi alma del infierno. Allí Jacob oraba. Entonces un ángel viene
en forma de un hombre y se presenta delante de Jacob, allí en el vado donde Jacob se vació de sí mismo, y en una lucha espiritual de toda una madrugada, el día amanecía y el ángel le pregunta, capítulo 32, versículo 27. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió que Jacob. Cuando papá preguntó quién estaba allí para pasar la bendición, él dijo que se llamaba ¿qué? Esaú, fingiendo ser su hermano, fingiendo ser alguien que él no era. Mas en el vado delante de Dios, Jacob asume quién era. Soy el tramposo, soy Jacob y estoy con miedo. No quiero más esa vida, no quiero más ser quien soy. En realidad el problema de Jacob ni siquiera era Esaú. El problema de Jacob era él mismo. Él tenía que vaciarse, que despojarse. Él tenía que dejar de ser quien era para tornarse la persona que Dios quería que él fuese. Y al asumir quién era, al confesar quién era, dice ahí la Biblia que el ángel, el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Ni vas a ser llamado Jacob, ni tampoco eres tu hermano Esaú. Serás príncipe de Dios, porque el nombre Israel significa príncipe de Dios. Alguien que lucha de la mano con Dios. Así te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Venciste a ti mismo, ahora pasas a ser un nuevo hombre. Llegaste aquí al vado como una oruga arrastrándote, pero te vas del vado como una mariposa con sus alas flamantes, ahora podrás volar. Así es el ser humano cuando llega en el altar delante de Dios, como una oruga que se arrastra, mas en el altar sucede un nuevo nacimiento. El ser humano renace cuando se arrepiente sinceramente de sus pecados y está decidido a cambiar. Dios nos da alas, Dios nos hace volar, Dios cambia nuestras vidas y nuestra historia. Y qué maravilloso que el vado de Jaboc, el lugar de vaciarnos y de encontrar a Dios, este lugar existe hasta hoy. Y en el mes de julio de este año, allí vamos a llevar su foto. Allí vamos a presentar a Dios nuestras vidas y determinar con Dios un cambio de historia. Su historia cambiará como la de Jacob. Cuando amaneció y él tomó su familia y siguió con su camino para encontrarse con su hermano, aconteció algo que fue insólito. Pero Dios es especialista en cosas insólitas. Dios es un Dios inusual, sobrenatural, especialista en lo insólito, inusual y sobrenatural. En el capítulo 33, en el versículo 4, Jacob fue a encontrarse con Esaú, mas ya no era más Jacob, ahora era Israel. Y dice aquí, pero Esaú corrió a su encuentro y echándose a su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron, se amaron como hermanos,
se reconciliaron. Jacob no ganó solo el perdón de Dios, Jacob también ganó el perdón de su hermano y la paz con su hermano. Es que ya no era más el mismo hombre. Dios lo transformó por dentro y se reflejaba la transformación por fuera. Porque así trabaja Dios. Valió la pena desprenderse de todo. Valió la pena estar a solas con Dios en el vado de Jaboc. Valió la pena reconocer: fui un tramposo, ya no quiero más. Fui Jacob, pero ya no quiero más serlo. Quiero ser otra persona. Entonces serás mi príncipe. Y es eso lo que Dios le está diciendo hoy. Serás mi princesa, serás mi príncipe. Te doy nueva vida, te cambio tu historia, hasta cambio tu nombre. Así es Dios y así trabaja Él. Los hombres que seguían a Esaú se quedaron sorprendidos. Esaú no le traspasó con una espada, no le clavó una lanza en su corazón, no le disparó una flecha en su cabeza, sino que le dio un abrazo, un beso, y la reconciliación vino para los dos hermanos. Y las próximas décadas de vida de Jacob fueron mejores que las primeras vividas hasta entonces. Algo semejante Dios hizo con este matrimonio, Don Wilson y Doña Carla. Yo tomé su entrevista de ellos esta semana aquí en el altar y quiero que ustedes vean el testimonio de esta familia. Después ellos van a estar aquí personalmente conmigo y vamos a orar por ustedes. Y a partir de hoy, todos nos vamos a preparar para que en el domingo 11 de julio nosotros vengamos al altar, que será para nosotros nuestro vado de Jaboc, el lugar de vaciarnos, el lugar de desprendernos de todo y el lugar de recibir de Dios una nueva vida. Y usted, en este día 11, cuando traiga su foto para colocarla en el altar por esta nueva vida, recibir esa nueva identidad, en ese día usted va a colocar para Dios su vida representada en un verdadero sacrificio. Sacrificio es lo que usted no tiene, no puede. No es algo que usted saca del bolsillo y coloca en el sobre y trae. No. Usted va a llevar el sobre que está en el altar. Usted va a trabajar horas extras. Usted va a postergar una compra de algo que usted quería comprar. Usted va a tomar de sus ahorros. Usted va a tomar de su salario. Usted va a tomar de su trabajo duro y va a tener 3 semanas para prepararse. Y en el día 11, entonces usted va a subir al altar dejando un rastro de sangre, sudor, lágrimas, y va a colocar en el altar su petición para ser llevada a la Tierra Santa, al vado de Jaboc, con su foto, para que usted tenga un nuevo DPI, una nueva identidad con Dios, y usted va a colocar su vida representada en este sacrificio. Vamos a ver el testimonio de Don Wilson y Doña Carla, y yo ya continúo con todos ustedes. Yo tengo aquí a Don Wilson, Doña Carla, que nos van a compartir su experiencia. Por favor, Don Wilson, cuéntenos cómo era la situación antes de entregarse
en el altar de Dios. Obispo, antes de nosotros conocer de Dios, conocer la iglesia, teníamos un matrimonio que ya estaba destruido. En vez de amarnos, nos odiábamos. Yo estaba involucrado en vicios, destruyendo mi vida y destruyendo a toda mi familia. Bueno, señor obispo, era una situación muy difícil porque era vivir en un infierno total, porque era un martirio, eran golpes, pleitos. Yo la verdad yo no crecí en un hogar así. En mi familia nosotros no vivimos una vida de golpes, entonces yo no aceptaba vivir con una persona así. Entonces yo lo que quería es de que Dios lo quitara de una vez de mi vida, porque yo deseaba hasta que él se muriera en la calle, y yo decía, pero ojalá que hoy sí me vengan con la noticia de que se murió, que se mató o algo así. Entonces teníamos escasez en la casa, problemas en la casa, enfermedades, pleitos. Mis hijos estaban viviendo esos problemas y les estaba afectando en los estudios. Entonces él en ese momento, él era cuando peor se estaba portando, ni llegaba a dormir a casa. Entonces esa ocasión, pastor que estaba en ese entonces nos decía y nos orientaba que teníamos que sacrificar. Yo dije, yo nunca he participado en una hoguera, entonces hoy sí lo quiero hacer de verdad. Entonces vine yo, recibí incluso ese dinero que hoy ya dije yo que lo iba a dar en sacrificio. Entonces yo lo recibí como 4 días antes. Entonces yo sabía que yo me lo iba a gastar, porque pensando que era para él, yo no lo iba a dar. Entonces rapidito me fui a la iglesia, y me acuerdo bien que fue un martes que lo fui a entregar. No estaba ni el pastor, pero yo solita sabía el voto que había hecho con el altar, y lo fui a entregar. Y Dios no tardó, porque no me dejó seguir viviendo en el mismo infierno. Un mes no pasó para que Dios me respondiera. Y de ahí sucesivamente pasaron los días, y yo miraba que no tomaba, que no iba a tomar. Y hasta aquí ya casi los 6 años y él ya no tomó desde esa vez. Pues señor obispo, la verdad que nosotros veníamos de no tener nada, completamente nada. Yo tuve un trabajo, derroché el dinero, no teníamos vivienda, alquilábamos. En mi infancia yo siempre, toda la vida, pues vivimos en alquiler con mi familia, y yo en el fondo no quería eso para mi familia, pero era lo que el mismo vicio me hacía obtener, endeudado. No teníamos trabajo, negocio, porque el trabajo lo perdí por los mismos vicios. El poco dinero que llegaba a la casa, como caí muy fuerte en las drogas, incluso yo tomaba el dinero de que ella tenía, y no teníamos nada. Yo empecé a venir a la iglesia, empecé a oír de las campañas, y cada vez que había una hoguera santa, siempre mi esposa era la que me motivaba, y siempre hacíamos un sacrificio juntos, pero no era que yo me despojara de algo, sino que ella era la que tomaba la actitud, no yo. Entonces, el primer día que hablaron de la hoguera, yo estaba en la oración peleando con Dios y diciendo que no me iba a meter porque no tenía dinero. Estábamos endeudados, tenía un medio trabajo, pero en realidad todo era para pagar, no teníamos nada de nada. Entonces no tengo nada que dar, mas sin embargo sí tenía un dinero que me debían los clientes, que era dinero que yo tenía que pagar. Y ahí fue donde Dios habló conmigo. Ahí tomé la decisión de despojarme, de creer y confiar que Dios iba a restaurar y iba a cambiar nuestra vida, nuestra historia. Pero tomé esa actitud. Aparte de eso, del dinero, sacrifiqué, porque sacrifiqué mi voluntad, porque algo que yo quería ya no lo hice.
Y en ese momento el Señor, antes de entregar mi sacrificio, porque ya me faltaba una pequeña parte para entregarla, el Señor no se hizo esperar y empezó a darnos las bendiciones que ahora, y todas las cosas que ahora tenemos y conquistamos. Entonces Dios puso un negocio en mis manos, me dio la oportunidad de que el trabajo que ejercía, yo ya no fuera el trabajador de la empresa, sino que yo fuera el dueño de la empresa. No teníamos para repartir nuestro producto con un carro prestado. Dios nos brindó y nos dio la oportunidad de tener un carro propio. De ahí luego nos dio la oportunidad de tener otro carro, de tener el carro para distribuir, y actualmente Dios nos acaba de dar un camión. No teníamos dónde vivir, siempre alquilábamos, y Dios nos dio la oportunidad de vivir en un lugar como tal vez nosotros soñábamos de que algún día íbamos a tener, pero no muy cercano. Hoy usted es una esposa que ama, es amada y es feliz con su esposo. Sí, Señor. ¿Y el Espíritu Santo? Es lo más precioso que uno puede tener. Don Wilson. ¿Y el Espíritu Santo? Mire, Señor, en realidad la mayor conquista que yo pude tener en mi vida fue el Espíritu Santo. Económicamente, pues, hay cosas materiales pues que son necesarias y que a uno lo satisfacen, pero en realidad cuando yo tuve un encuentro con Dios, cuando Dios vino a derramar su Espíritu Santo en mi vida, fue algo sorprendente, porque ahora mi vida, que en realidad pues sentía un vacío, tristeza, amargura, cuando lo trataba de cubrir con los vicios, eso se quitó cuando Dios vino a mi vida. Y ahí empecé yo a sentir en realidad la felicidad, la tranquilidad, de que tal vez hay algún problema. Sí, hay un problema, pero tengo la certeza que Dios lo va a solucionar y que va a venir la bendición. Nada le quita la paz. Nada me quita la paz. Doña Carla, ¿es una esposa con paz? Sí, Señor. ¿Todo bien ahora? Sí. Gracias a Dios. Ahí está. En Guatemala, como en tantos otros países, vidas son transformadas de aquellos que se entregan totalmente en el altar. Si Dios habló con usted a través de este mensaje, compártalo e inscríbase en nuestro canal y no se olvide de activar las notificaciones para así recibir los próximos mensajes.